Hola, ¿cómo están estimadas y estimados alumnos y alumnas? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial del curso de Introducción a la Programación. Mi nombre es Carlos y voy a ser el docente que va a estar con ustedes a través del mismo. Bien, en este segundo video tutorial vamos a hablar un poquito de las generalidades del pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo y por qué se utiliza el pseudocódigo? Y vamos a hablar un poquito también de nuestro programa estrella, que es el PCInt, que es el que vamos a utilizar justamente para trabajar estos conceptos. Bueno, primero que nada nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué es el pseudocódigo? Bien, el idioma es una de las mayores dificultades con las que se encuentran los hispanoparlantes que empiezan a programar. Es decir, nosotros los uruguayos y más del Río de la Plata hablamos español, no inglés. Entonces, el problema es que la mayoría de los lenguajes de programación se basan en el inglés, por lo que un estudiante de habla hispana tiene que aprender ciertas palabras del inglés como write, como print, por ejemplo, que son palabras equivalentes a escribir, a imprimir, y además de la mayoría de los lenguajes de programación en realidad son abreviaturas de una o varias palabras del inglés. De modo que todos los que iniciamos en este mundo de la programación, y más nosotros que hablamos español, tenemos que entender o memorizar palabras como printf, por ejemplo, que significa imprimir algo, o por ejemplo scanf, que significa introducir algo. Entonces, o escanear algo. Entonces, incluso para las tareas más sencillas, como por ejemplo puede ser imprimir una línea de texto o ingresar un dato, es un poquito engorroso la utilización de estas palabras. Y los hispanoparlantes que no hablamos inglés, bueno, terminamos como memorizando el lenguaje en vez de entenderlo. Si fuéramos nativamente hablaríamos inglés, sería más fácil, porque en realidad no necesitaríamos memorizar. Bien, para colmo tenemos otro pequeño problema, que la mayoría de los entornos de programación también están en inglés. Por ejemplo, los menús, los mensajes de error, los mensajes de aviso. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, un programa que se utiliza mucho en programación, que es el CodeBlock, que es uno de los más utilizados. Y ahora cuando abra el programa les muestro. El CodeBlock, por ejemplo, que es uno de los programas más utilizados, está completamente en inglés. Es decir, como les dije anteriormente, todos los menús están en inglés. Por ejemplo, las herramientas están en inglés. Y si por ejemplo yo voy a crear, por ejemplo, un nuevo proyecto, por ejemplo, escribir, por ejemplo, el clásico Hola Mundo, el lenguaje C, o sea, ese primer programa que siempre se utiliza, por ejemplo, podemos ver que uno lo escribe parece como un idioma raro, una estructura rara de escribir. Pero en realidad, si yo fuera norteamericano o de algún país de habla inglesa, esto sería muy fácil. Porque aunque, por ejemplo, en vez de Hello World pusiera Hola Mundo, ¿no? Sería muy fácil, porque hasta el corrector ortográfico de lo que yo voy escribiendo está en inglés. Entonces, por ejemplo, include significa incluir, por ejemplo, stdio.h son bibliotecas, la palabra mind es una función, printf significa imprimir, por ejemplo. Return 0 significa volver al punto de partida, pero si nosotros habláramos inglés, esto sería muy fácil. Es decir, esto realmente sería muy fácil. Entonces, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, ejecutamos este programa, vieron que este programa lo que hace es escribirme una línea de texto. Hola Mundo, lo que está escrito acá es lo que me escribe acá. Vuelvo a repetir, si nosotros fuéramos angloparlantes, esto sería muy fácil. Entonces, el pseudocódigo de forma general nos soluciona un primer problema. ¿Cuál es el primer problema? No hace falta aprender inglés para entender los conceptos básicos. Pero históricamente esto no soluciona tampoco el problema del entorno, porque el entorno de programación está
en inglés. Entonces, algunas universidades han creado sus propios intérpretes de pseudocódigo para ayudar a los alumnos del primer curso de programación, más los que son de otra lengua que no sea la inglesa, que piensan en su idioma, como por ejemplo nosotros pensamos en español, no pensamos en inglés porque nosotros hablamos español. Entonces nos permiten además probar en un entorno casi real el programa. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el PC Int y acá por ejemplo nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros hacemos este algoritmo, por ejemplo, lo llamamos escribir hola mundo. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a escribir un primer programa. Por ejemplo, si ponemos, sería entonces un primer programa. Escribe hola mundo en pantalla. Entonces vamos a la sentencia que escribimos. Escribir. Después nosotros vamos a ver la sintaxis bien, cómo se trabaja. Esto es simplemente a modo de introducirnos en el tema. Escribimos hola mundo, comilla, punto y coma y el fin del algoritmo. Bien, nosotros si ejecutamos esto, escribe lo mismo. Hola mundo, lo mismo que escribíamos con el programa CodeBlock en lenguaje C. La única diferencia es que si nosotros comparamos la escritura de este programa y de este programa, nosotros vemos que esto que está acá es más parecido al idioma español que tenemos nosotros. Es decir, se entiende más. El algoritmo, que era un conjunto ordenado y finito de pasos para resolver un problema. Esto sería un comentario. Un programa, esto no entra dentro del código. ¿Y qué es lo que hace este programa? Bueno, escribe hola mundo y finaliza. Bueno, es lo mismo que hace acá. Si yo acá ejecuto este programa, me va a decir hola mundo. Si yo ejecuto acá este programa, también me va a escribir hola mundo. Acá está el programa que ejecuté y acá está el programa que ejecuté. Podemos ver, este ejecuta esto y este que está acá ejecuta este que está acá. Vieron que los dos me escriben lo mismo. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Pero es mucho más amigable escribir en esto que escribir en el otro programa. Y esto también, este programa tiene algo maravilloso, que es si yo quiero esto que está acá, o sea, este algoritmo que hice, si yo quiero puedo editarlo en un diagrama de flujo. Entonces puedo tener el algoritmo que escribo en un diagrama de flujo. Y esto es muy importante después para la implementación, para introducirnos en el mundo de la programación. Y otra cosa que también me permite este programa es exportarlo. Por ejemplo, vamos a suponer a varios lenguajes de programación. Vamos a suponer que yo este programa que hice lo quisiera exportar al lenguaje C. Entonces, por ejemplo, lo guardo como hola mundo y vamos a guardarlo en el escritorio. Entonces lo guardo acá en el escritorio y ahora vamos a ver que lo buscamos en el escritorio, hola mundo, que está acá. Y si nosotros vemos el programa, cómo se colocó, vieron que me lo escribió directamente en el lenguaje de programación. ¿Sí? O sea, esto me lo escribió directamente en el lenguaje de programación, sin necesidad de yo tener que programarlo acá. Y eso justamente lo vamos a utilizar en este curso introductorio. O sea, en este curso introductorio nosotros vamos a trabajar justamente con esto. Bien. Algo para entender. No existe un estándar claro en cuanto a pseudocódigo.
puede que la sintaxis emplee una universidad o centro de estudios sea ligeramente diferente a otras, pero en sí las nociones básicas son más o menos parecidas. Hay otro programa que se utiliza para hacer esto. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo acá lo edito en diagrama de flujo. Por ejemplo, lo puedo editar en diagrama de flujo. Acá. Tenía abierto el archivo incorrecto. Edito en diagrama de flujo y lo veo de esta manera. Bueno, hay otros programas. Por ejemplo, hay otro programa también desarrollado por universidad que es este, que es el Raptor. Y el Raptor es un programa parecido a esto. O sea, trabaja básicamente de la misma manera, lo único que no trabaja con pseudocódigo, se trabaja directamente con diagrama de flujo. Entonces yo puedo escribir esto directamente y también me permite exportarlo a un determinado lenguaje de programación. O sea, como podemos ver, hay programas diferentes que hacen la misma función y algunos tendrán una pequeña diferencia. Por ejemplo, no sé, el formato de las herramientas, alguna palabrita en español, pero en general son parecidos. Bien, de todas maneras es aconsejable estudiar inglés y ustedes que son estudiantes de liceo aprovechar los cursos de inglés, porque el inglés es el idioma de la tecnología, el idioma de la informática y por ende es el idioma del futuro. Más hoy en día que todos andamos con un móvil en el bolsillo y que nosotros no podemos concebir la vida sin un móvil. Entonces hay que aprovechar los cursos de inglés y más acá en Uruguay que hay un muy buen nivel de inglés, muy buenos profesores de inglés y en los liceos de educación media se enseña inglés de forma gratuita. Así que hay que aprovechar. Bueno, básicamente entonces, en resumen, podemos decir que el pseudocódigo es un lenguaje intermedio, es decir, utiliza palabras parecidas a lo que sería un lenguaje de programación, pero en el idioma natural que utilizamos nosotros, que es el español. Y es una forma intermedia de empezar a escribir parecido a un lenguaje de programación, o sea, tipo intermedio, pero cabe destacar que no estamos escribiendo en un lenguaje de programación, es decir, estamos escribiendo en un idioma natural, que es el idioma español. Bueno, estimados alumnos y alumnas, hasta acá con este video. No se olviden de llenar el formulario, inscribirse y bueno, hasta el próximo video que vamos a empezar a ver la instalación y la toma de contacto con el programa. Muchas gracias.